Continuando con la serie de videos de máquinas de conmutador, vamos a hablar del control electrónico de velocidad. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte Eléctrico. Entonces, el control electrónico de velocidad de las máquinas de corriente continua se realiza variando la tensión de armadura y manteniendo la tensión de campo constante, o en muchos casos se utiliza con máquinas de imán permanente. Para lograr esta respuesta en velocidad se utiliza la siguiente curva, donde todos los procesos de aceleración y frenado de la máquina se realizan a par constante, recordando la ecuación de la máquina de corriente continua, donde el par eléctrico es igual a G por IF por IA. Si mantenemos IF constante, significa que mantener par constante significa mantener la corriente constante de armadura. Generalmente el proceso de aceleración o freno se realiza a 1.2 o a 1.1 veces el par nominal, es decir, se mantiene controlada la corriente. Para mantener controlada la corriente se va creciendo la tensión en función de un lazo de realimentación en corriente para no sobrepasar la misma. Una vez alcanzada la tensión plena, se deja que la máquina se estabilice en el punto de velocidad respectivo, dado la tensión que vayamos a utilizar en el caso que queramos establecer una velocidad determinada. Para controlar la tensión y lograr esa característica se pueden utilizar dos puentes convertidores. El primero, un convertidor AC/DC o rectificador. Este es un puente controlado, es decir, va a utilizar tiristores o SCR, rectificadores de silicio controlados, que le permiten alterar la forma de onda de alterna controlando su paso de tal manera de controlar el valor medio sobre la carga. Ese convertidor puede ser trifásico o monofásico. El otro puente conversor que también se puede utilizar para este proceso de control es un convertidor de CDC, chopper o troceador, principalmente reductor, en donde el puente controla cuando sobre la carga aparece la fuente o cuando aparece un cortocircuito. De esta manera puede regular la tensión media sobre la carga. Entonces, para controlar el ángulo de disparo del puente rectificador, que generalmente se va a utilizar trifásico, para poder reducir la ondulación o el rizado tanto de la tensión como de la corriente, se utiliza un algoritmo de control y un controlador PID, adicionalmente de una realimentación de corriente para poder mantener par constante. El esquema de control lo podemos ver en el siguiente diagrama de bloques, donde, dado la medición de velocidad filtrada, se compara con la velocidad de referencia. Esto pasa por un PI con limitación, el cual genera la señal de corriente de referencia. Se compara con la corriente real y de ese error, a través de un PID, se determina la tensión necesaria en la armadura de la máquina. Se calcula el ángulo de disparo y esa es la consigna del rectificador para alimentar la máquina con la tensión controlada. En el esquema chopper o troceador existen básicamente dos esquemas. Uno utilizado para tracción, es decir, para el proceso de motorización, y el otro para el proceso de frenado, en el cual permite o inyectar energía a la máquina o extraer energía de la máquina hacia la fuente de tensión. Esos dos esquemas se estudiarán con más detenimiento en la asignatura de controladores de potencia. El esquema de control se parece bastante al anterior, con la sustitución del tipo de fuente y del puente, así como el manejador. Básicamente tomamos la misma realimentación de velocidad, se compara del error, se establece el error de par a través de un controlador PI. Se limita la corriente y de ahí se
o se limita el par y de ahí se establece la corriente de referencia, la cual se compara con la corriente real de la máquina, se establece el error y a través de un controlador de corriente donde básicamente toma la decisión si la corriente es menor que la referencia, se aumenta la tensión y si es inferior se disminuye la tensión. De ahí se establece cuál es la estrategia de disparo del puente para controlar el transistor del troceador o del chopper que determina la tensión de entrada en armadura de la máquina. Mediante el troceador de tensiones es posible acelerar o frenar la máquina, pero cuando el dispositivo se satura porque alcanza el ángulo máximo de conducción, es posible continuar ajustando la característica de tracción de la máquina de corriente continua con excitación serie mediante el debilitamiento de la corriente de campo en el caso que tengamos control de campo. Esto se consigue conectando resistencias en paralelo al campo serie. Al disminuir el campo en la corriente de campo, aumenta la corriente de armadura y se puede ajustar el par, ya que la corriente de armadura se incrementa en una proporción mayor que la disminución de corriente de campo debido a la resistencia del circuito de armadura, que es pequeña. Entonces, en ese caso estamos hablando de esta característica donde se establece limitaciones. Generalmente se limita a corriente constante y posteriormente con debilitamiento de campo se puede trabajar en cualquier otro punto de la característica. Debemos tener cuidado de no debilitar el campo, tanto que implique un aumento excesivo de la velocidad. Recuerden que si la máquina de continua pierde el campo, se produce el fenómeno de embalamiento, es decir, la velocidad del rotor no está definida. Aquí tenemos algunas características de control de corriente mediante el rectificador. En este caso se colocó la corriente en 20, en 15 o en 18. Vemos cómo se hace el seguimiento de la corriente, así como el crecimiento de la velocidad en un esquema tipo rampa. Vemos cómo el sistema de control altera el ángulo de conducción del rectificador desde el ángulo de 80 grados a casi 25 en régimen permanente. Aquí vemos la gráfica de cómo varía la tensión de armadura en la máquina en función del cambio del ángulo de conducción del puente rectificador. El mismo accionamiento, pero esta vez controlado por un troceador, donde vemos como la corriente, un mejor seguimiento del troceador respecto a la corriente, debido a que su frecuencia de operación es mucho más elevada que el caso del rectificador, que trabaja, si es trifásico, a 6 veces la frecuencia de la red. En cambio, los troceadores pueden trabajar en el orden de los kHz. Por eso el seguimiento es más preciso. Vemos la rampa de crecimiento de velocidad, establecimiento de aceleración y establecimiento de velocidad. Cómo varía la razón de conducción, que es el ángulo o la variable de control del troceador para los distintos puntos de operación. Y cómo varía la tensión de armadura entre valores mínimos y máximos. La ventaja de este troceador es que sí permite un mejor seguimiento de la corriente a expensas de variaciones bruscas de tensión que producen compromisos sobre el aislamiento debido a las variaciones de tensión con respecto al tiempo, el dB/dt. Entonces, de esta forma hemos visto dos esquemas de control de la máquina de corriente continua utilizando puentes electrónicos, el rectificador, que generalmente va a ser trifásico, o el troceador o chopper. Uno es conversor de alterna a continuo y el otro conversor de continuo a continuo. Gracias por su atención y los invito al último video de esta serie, donde veremos máquinas especiales, amplirina en específica.